Lucas, no, yo quiero que comience Camila. Camila, ¿por qué lado comenzamos de mirar, de esculcar las listas que se inscribieron ayer? Mire, yo Dígame, quiero ¿qué comenzar. curiosidad tiene? Tengo la siguiente curiosidad, y es no solo las listas, sino las firmas. Porque podríamos empezar por Cambio Radical y el lío de Carlos Fernando Galán, el doctor Vélez, quien es el que funge como director del partido, y quien es hoy representante a la Cámara, Rodrigo Lara. Porque puso el trino Carlos Fernando Galán diciendo que declinaba la aspiración a ser cabeza de lista del Senado de Cambio Radical. Y después el doctor Vélez salió a decir que nadie le había ofrecido a él absolutamente nada, que cómo le iban a ofrecer si él no había llevado papeles y que no lo veía hace 10 días. Pero hay algo que a mí me llamó la atención, que yo no sé si Lucas vio. Y es que en Facebook, cuando comparte la página de Carlos Fernando Galán, el trino, donde declina ese ofrecimiento y esa aspiración, que le responde la esposa de Rodrigo Lara, diciéndole que es un mentiroso, que es mentira, que Germán Vargas le lleva ofreciendo a Rodrigo desde hace mucho tiempo y que es Rodrigo quien quiere que sea la cabeza por su talante y por su carácter. Digamos que eso no tiene nada de malo. Pero ¿acaso no dice que Germán Vargas no era el que estaba haciendo las listas de Cambio Radical? Bueno, pero todos sabemos que él sí es el que está... No, pero pues no, todos sabemos, pero lo que pasa es que ayer el doctor Germán Vargas radicó sus firmas diciendo la independencia y lleva diciendo mucho tiempo que él no está haciendo las listas y que él no tiene nada que ver con Cambio Radical. Entonces uno sí no entiende, porque lo que dice María José Valenzuela, la esposa del doctor Rodrigo Lara, en Facebook, porque ahí fue donde yo lo vi, dice, es mentira, hace más de un mes le lleva ofreciendo la cabeza a Rodrigo Lara. Vargas quería que fuera Rodrigo por su carácter y sus posturas. Entonces, pues que juguemos con la sinceridad y que de una vez acepte, y que el doctor Vélez acá decía que el doctor Vargas no tenía absolutamente nada que ver con las listas, que nada había tenido que ver con Cambio Radical, y que por esa razón ayer, ¿cuántas firmas radicó? ¿5 millones de firmas? Casi 6. Casi 6 millones de firmas. Entonces, ¿sí está haciendo las listas o no? Todo indica que sí, por lo que dijo la esposa del doctor Lara ayer en Facebook. Con eso le empiezo, Julio. No, tiene la palabra del togado. Don Lucas. No, pues Julio, para nadie es un secreto que las listas que se están armando hoy en Cambio Radical para Senado y Cámara de Representantes tienen una relación directa con la candidatura de Germán Vargas Lleras. Por eso están pues buscando tener la mayor representación posible en el Congreso de la República, pero también tener un caudal importante de votos en las regiones. Y hemos aquí pues informado sobre las movidas políticas que había hecho Germán Vargas Lleras durante meses, incluso cerca de un año, para lograr consolidar algunas de las casas políticas más importantes del país y digamos incluirlas dentro de sus filas. Todo esto pensando en su candidatura presidencial para el próximo año. Entonces, para nadie es un secreto que sí existe una relación entre las listas de Cambio Radical y la candidatura de Germán Vargas Lleras. Que la lista la está haciendo también, el exvicepresidente. Por él supuesto, es el que está haciendo las listas. Por supuesto, y él hizo los contactos políticos en las regiones con los líderes de las diferentes casas políticas para precisamente pues incluirlas dentro de estas listas. Obviamente la cara que está enfrente de la conformación de esas listas es la del doctor Jorge Enrique Vélez, pero la influencia de Germán Vargas Lleras en la conformación de estas es indudable. Bueno, pero vamos a lo de... listo. Eso sí, ni me ha faltado. El doctor Vargas Lleras está mirando sus listas y las está revisando, y el doctor Vélez igualmente. Pero vamos al tema. ¿Cuál es la verdad del caso Galán Lara? Pues Julio, usted recordará que en el año 2014 quien encabezó esa lista al Congreso de la República fue Carlos Fernando Galán, al Senado de la República, y él pues tenía el primer lugar para aspirar nuevamente a esa lista. Él ya venía diciendo desde hace meses que él no pretendía aspirar nuevamente al Senado de la República, y en efecto nunca se inscribió. Y hace algunas semanas Jorge Enrique Vélez le ofreció este puesto a Rodrigo Lara, quien lo pensó durante muchísimos días. Entonces digamos que hay una mezcla de las dos versiones. Sí, quien tenía la primera opción para ocupar esa cabeza de lista al Senado de la República fue Carlos Fernando Galán, pero él nunca le manifestó al partido su voluntad
de participar en ese proceso. A él ya se le veía más bien con la intención de aspirar a la alcaldía de Bogotá cuando termine la alcaldía de Enrique Peñalosa, y él nunca se inscribió. Pero también es cierto que quien tenía el primer derecho para ocupar ese Senado, esa cabeza de lista del Senado, era precisamente el doctor Carlos Fernando Galán, quien quien había ocupado ese renglón en el año 2014. Si usted lee el trino, que acá lo estoy leyendo, lo que dice Carlos Fernando Galán es que no acepta esa cabeza de lista porque dice: no comparto los criterios que se usaron para definir la lista. Y lo que dice Correcto. El doctor Vélez es que... Lo contamos ayer, Camila, en la sección de María Isabel. Claro, por eso. Él quería ver si nombraban a ciertas personas, y las nombraron. ¿Qué dice el doctor Vélez? Que él no estaba informado que Galán quería estar en la lista. Palabras más, palabras menos, ¿no, Lucas? Claro, es que las dos versiones no son excluyentes, porque también Jorge Enrique Vélez, previendo esa situación, pues también le pudo haber ofrecido a Rodrigo Lara la cabeza de lista, a la espera de que decía Carlos Fernando Galán. Carlos Fernando Galán nunca manifestó su deseo de ser incluido en la lista, nunca se inscribió oficialmente. Él estaba revisando esos nombres de la lista antes de tomar una decisión. Entonces no me parece que las dos versiones sean excluyentes, sí, Camila. Claro que es excluyente, alguien está diciendo mentiras. Alguien no está diciendo la verdad. No necesariamente, porque pudieron haberle ofrecido la cabeza de lista a dos personas. Pues es que el doctor Vélez dijo que no le ofreció. No, por supuesto. Pues que digamos, es que como él nunca se inscribió, a él lo trataron de buscar, eso sí lo sé, lo trataron de buscar para que se inscribiera, pero como finalmente no se inscribió, pues dijo, el hombre no se inscribió, pero entonces Lucas, no había como ofrecerle la cabeza de lista. Alguien no está diciendo la verdad. Es un tecnicismo. Alguien no está diciendo la verdad. A usted se sientan y le dicen: ¿quiere ser cabeza de lista o no quiere ser cabeza de lista? Eso no hay medias tintas. ¿Alguien no está diciendo la verdad? Entonces, ¿Carlos Fernando Galán o el doctor Vélez? Tendrá que ser el doctor Jorge Enrique Vélez quien diga, y no, los involucrados. Posibilidad que los que han hecho esas tres listas del Partido Liberal, del Partido Conservador, de Cambio Radical y de la U aparezcan en la W. Es que es imposible. No, yo los entiendo. La verdad, yo los entiendo. ¿Qué van a explicar? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Vamos con la lista de Cambio Radical. Sorpresas, Lucas. Pues Julio, aquí hay que decir que esta es una primera revisión de las listas. Recordemos que son cientos de nombres presentados por los diferentes partidos, pero ya comenzamos a encontrarnos con las primeras perlitas. Vamos a Cambio Radical. En esta lista se inscribió a Juliana Escalante García en el número 90. Hay que decir que ya tiene pues una amplia trayectoria en el sector privado, pero también hay que decir que ella es hija de Teresita García Romero, senadora de la República y sobrina de Álvaro y Juancho García Romero. Recordemos pues que Álvaro García Romero está condenado por la masacre de Macayepo. También encontramos en el número 14, y como ya lo esperábamos, pues el nombre de Richard Aguilar, el exgobernador del departamento de Santander e hijo del coronel Hugo Aguilar, condenado por parapolítica. También encontramos en esta lista, Julio, al exgobernador del Cauca, Temístocles Ortega, en el puesto 21. Recordemos pues que él ha sido mencionado en todo este escándalo del cartel de La Toga y su relación pues con estos protagonistas del escándalo de corrupción en la rama judicial. Y también hay que decir pues que sobre ninguna de estas personas existen evidentemente condenas, o si no, no se hubieran podido pues aspirar al Senado de la República. Vámonos al partido de la U, Julio. Aquí llama la atención que los ñoños, a pesar de estar en la cárcel, sindicados de hechos de corrupción, pues mantienen sus cuotas en las listas al Senado y a la Cámara de Representantes. En el número 12 encontramos el nombre de Eduardo José Tous, quien fue la llave en el año 2014 del senador Bernardo Miguel El Ñoño Elías en el departamento de Córdoba. También en el número 8 encontramos el nombre de Johnny Besaile, nada más y nada menos que hermano del capturado y suspendido senador de esta colectividad, Musa Besaile Fayad. También hay que decir, Julio, que volverá a aspirar al Congreso de la República el hijo de Juancho García y de Piedad Zucardi, Andrés Felipe García Zucardi, en el número 4, y que en la lista a la Cámara de Representantes por el departamento de Córdoba pues volvemos a
encontrar los apellidos Elías Vidal, esta vez en cabeza del hermano del senador Ñoño Elías, Julio Elías Vidal. Ahora vámonos al Partido Liberal, Julio. Repite Arlet Casado de López, esposa de Juan Manuel López Cabrales, condenado por parapolítica, y en el número 14 encontramos un nombre muy interesante, el de Laura Fortrich, quien es sobrina política de Álvaro Ashton, es esposa de su sobrino, y recordemos que el senador Ashton pues no aspira al Senado de la República porque fue capturado por un proceso que se lleva en su contra en la Corte Suprema de Justicia por parapolítica. Vámonos a un caso muy delicado, Julio, en el partido Opción Ciudadana. El de Fernando Gómez Bachi, a quien encontramos en el número 15 en la lista. Él es hijo del ex gobernador de La Guajira, Juan Francisco Quico Gómez, quien, recordemos, fue condenado a 40 años de cárcel por homicidio. Y también repite en esta lista la senadora Doris Vega, en el número 2, quien, recordemos, es esposa de Luis Alberto El Tuerto Gil, condenado también por parapolítica. También vámonos ahora al Centro Democrático, Julio. Ahí encontramos en la lista del Senado de la República, en el número 15, el nombre de Ciro Ramírez Cortés, hijo del excongresista Ciro Ramírez Pinzón, condenado por parapolítica. Y en el Partido Conservador, número 8, Olga Suárez Mira, hermana de Óscar Suárez Mira, condenado en el año 2013 por parapolítica. En el número 21, Nadia Blel, hija de Vicente Blel, condenado también por parapolítica. Estos son algunas de las sorpresas que nos encontramos haciendo un primer barrido de estas listas al Senado de la República, pero por supuesto que nos estaremos encontrando con muchísimos más nombres en estas listas al Senado, pero también a las diferentes cámaras de representantes de las regiones. Cuando llamemos a los que hicieron la lista nos dirán lo de siempre, que las responsabilidades son individuales y que las personas que escogieron no tienen ninguna cuenta pendiente con la justicia y que ellos no pueden responder por sus padres, hermanos, cuñados, hijos, etcétera. Esa es la respuesta de siempre. ¿Qué esperábamos los colombianos? Que existiera un castigo de manera voluntario y de manera espontánea de los partidos para enviar alguna señal de que no podemos seguir con lo mismo, porque de esta manera pues se termina premiando a personas que han tenido algunas dificultades, que ojalá demuestren su inocencia y que ojalá salgan muy pronto de sus cárceles. En la lista de la Alianza Colombia y en la lista del Polo, Lucas, ¿hay algo? Pues estamos revisando, Julio. Es que son alrededor de 100 nombres por lista. Estamos intentando revisar uno por uno, pero hasta ahora tengo que decirlo que no he encontrado nada en la lista del Polo, ni en la lista por la decencia, ni en la lista de la Alianza Verde. Pero seguimos investigando y seguramente pues nos encontraremos sorpresas en todas las listas. Así despertamos. Esta es la W. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad, en esta Navidad. Del baloncesto, parece que la competición continental ya cata su plan de pago a plazos. Infórmate ya en el 900-802-500. Avianca. Aplican condiciones y restricciones. Las noticias en la W. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. Hola, mi nombre es Rafa Soler, estamos en Denia aquí en el restaurante Yo el Bistronómico. Y bueno, explicaros un poquito el concepto del restaurante que tenemos, que como bien dice el nombre está entre bistro y gastronomía. Y somos un pequeño restaurante, entre comillas nos llaman low cost, porque ofrecemos alta gastronomía a precios asequibles, ¿no? Estamos ubicados en la avenida de Alicante número 19, aquí en la localidad de Denia. Just gonna stand there and watch me
explicaros un poquito el concepto de carta que tenemos, nuestras especialidades, que es donde tenemos 3 menús y luego aparte la carta tenemos un menú de tapas que son 5 tapas saladas y una dulce por 26